Hola, que Dios te bendiga. Te saluda la pastora Emanuela Pecorini con un resumen general de Hechos capítulo 6. Este capítulo muestra dos eventos muy importantes en el desarrollo de la iglesia primitiva. La institución de los primeros diáconos en respuesta a un problema de distribución de ayuda entre las viudas. Vemos también la detención de Esteban, uno de los recién elegidos diáconos, lo cual prepara el camino para el primer mártir cristiano y una expansión del evangelio fuera de Jerusalén. Hechos 6 trata temas claves como el liderazgo, la justicia dentro de la comunidad y el costo del testimonio cristiano. Versículos 1 al 7 vemos la elección de los 7, los primeros diáconos. El texto clave está en el verso 2, donde dice: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El contexto de esta historia es que la iglesia ha crecido rápidamente y ya incluye creyentes de dos grupos culturales principales. Ponga atención porque estaré haciendo preguntas de la definición de estas palabras. Hebreos. Hebreos son los judíos nativos de Palestina que hablaban hebreo o arameo y seguían fuertemente las tradiciones judías. Helenistas. Eran judíos de la diáspora que hablaban griego y tenían costumbres más helenizadas. El conflicto surge porque las viudas helenistas se quejan de que están siendo descuidadas en la distribución diaria de alimentos o ayudas. Teológicamente reflexionemos acerca de esto. Vemos la unidad en la diversidad. Aunque todos eran cristianos, las diferencias culturales causaron tensiones. Este conflicto fue una oportunidad para organizar mejor la comunidad y para la práctica de la justicia y la inclusión. Los apóstoles reconocen que su llamado principal es la oración y la enseñanza de la palabra. Por eso, delegan la tarea administrativa a otros hombres sabios y llenos del Espíritu Santo. Ahora, las aplicaciones prácticas es que la iglesia necesita estructuras sanas para cuidar de todos sus miembros. El liderazgo debe aprender a delegar, enfocarse en su llamado y levantar otros líderes. Luego vemos que la elección de líderes no debe basarse solo en habilidades prácticas, sino también en madurez espiritual y buen testimonio. Ahora veamos la importancia de los diáconos. Los 7 hombres elegidos son vistos como prototipos del diaconado, un ministerio de servicio. Es interesante que todos los nombres elegidos son griegos, lo que muestra sensibilidad cultural. Se eligió a personas de la misma cultura que las viudas afectadas. ¡Qué sabiduría! El resultado final, miremos en el verso 7, dice: Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hay que resolver el conflicto, porque resolver el conflicto fortalece el testimonio de la iglesia, no lo debilita. La solución justa y sabia permite que el crecimiento continúe. Versículos 8 al 15 vemos el arresto de Esteban. En el verso 8 dice: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sabe? Esteban no solo servía mesas, también era un predicador poderoso y un hombre lleno del Espíritu. Su ministerio muestra que el servicio y la proclamación del Evangelio pueden ir de la mano. Vemos que enfrenta oposición de un grupo llamado la Sinagoga de los Libertos. Posiblemente eran judíos liberados de la esclavitud romana y otros de la diáspora, quienes no pueden refutar su sabiduría. Ahora, la reflexión teológica es que la acusación contra Esteban en el verso 11 al 14 recuerda mucho la que se hizo contra Jesús, la blasfemia contra Moisés, el templo y la ley. Esteban representa la transición de una fe centrada
en el templo y la ley, a una fe centrada en Jesús como cumplimiento de todo. La aplicación práctica que esto nos deja es que Esteban nos reta a tener una vida íntegra, llena del Espíritu y de sabiduría, tanto en el servicio como en el testimonio público. Su ejemplo nos recuerda que el ministerio no es solo para los grandes líderes. Cada creyente puede ser un poderoso instrumento de Dios sin importar su nacionalidad, su edad, su color, su estatura o su rol inicial. Verso 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué interesante. ¿Sabe? Esto es un reflejo de su pureza, de su paz y de su autoridad espiritual, aún frente a la hostilidad. Es una imagen que anticipa su martirio en el capítulo siguiente, que ya lo estaremos viendo en Hechos 7. Ahora, las lecciones claves de Hechos 6 para nosotros que estamos estudiando la palabra es que la iglesia debe crecer en estructura a medida que crece en número. O sea, no basta con avivamiento, se necesita organización con principios espirituales. También importante ver que el liderazgo espiritual no es exclusivo de púlpito. ¿Por qué? Porque Esteban era un servidor, pero también un predicador y testigo fiel. La iglesia debe enfrentar los conflictos culturales con sabiduría y justicia. Mire, el evangelio une, pero la comunidad debe aprender a manejar diferencias con gracia. Espero que esté anotando esto porque estaré haciendo preguntas. Luego, hay que ser llenos del Espíritu, porque ser lleno del Espíritu capacita tanto para servir como para sufrir por Cristo. Esteban nos muestra que el costo del testimonio puede ser alto, pero vale la pena. Yo quiero en este momento extenderme un poquito para hacer unas comparaciones entre Esteban y Jesús, ya que en Hechos 6 y especialmente en el capítulo 7, Esteban refleja claramente el carácter y el sufrimiento de Cristo. Y esta comparación es poderosa para el estudio bíblico, ya que muestra cómo los discípulos están llamados a imitar a su maestro, incluso hasta la muerte. Fíjese que el elemento entre Jesús y Esteban es la llenura del Espíritu. Jesús fue lleno del Espíritu en su ministerio y eso lo vemos en Lucas 4:1. Y Esteban fue lleno de fe y del Espíritu en Hechos 6, versos 5 y 10. Luego, Jesús y Esteban tenían sabiduría y poder. Jesús enseñaba con autoridad y realizaba milagros. Esteban predicaba con sabiduría y hacía señales. Eso lo podemos ver en Hechos 6, versos 8 y 10. También tuvieron oposición religiosa. Jesús era, se puede decir, él enfrentó oposición por los fariseos, los escribas, los sacerdotes lo acusaron falsamente. Y a Esteban fueron los judíos de la sinagoga de los libertos que lo acusan. Hechos 6, capítulo 11. Luego Jesús fue acusado con testimonios falsos. Esteban también tuvo falsos testigos. Fíjese que Jesús fue acusado con testimonios falsos y usted lo puede corroborar en Mateo capítulo 26, versos 59 y 60. Y Esteban, pues a él le levantaron falsos testigos en Hechos 6, 13. Qué tremendo, ¿no? Luego Jesús y Esteban enfrentaron acusaciones. Jesús fue acusado de hablar contra el templo y la ley en Mateo 26, 61. Y Esteban fue acusado de blasfemar contra Moisés, el templo y la ley en Hechos 6, 11 al 14. Luego vemos el juicio ante el concilio. Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Siempre digo Sanedrín, pero es Sanedrín. Mateo 26, 57. Y Esteban fue llevado ante el concilio. Hechos 6, 12. Vuelvo y repito, la palabra es Sanedrín. Sanedrín. Luego vemos el rostro transformado. Jesús fue transfigurado con rostro brillante en Mateo 17, 2. Y Esteban también su rostro parecía el de un ángel en Hechos 6, 15.
Luego vemos la intercesión al morir. Jesús, ¿qué dijo? Padre, perdónalos. Usted ya sabe. Lucas 23:34. Y Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Luego vemos la entrega del Espíritu, donde Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Quiero aclarar que Jesús no es Esteban, ni Esteban es Jesús. Esto es solamente para que veamos la similitud de lo que ellos pasaron. Ahora, la aplicación para nosotros los estudiantes de la palabra es que imitar a Jesús no es solo hablar como Él, sino vivir y morir como Él si es necesario. Esteban muestra que el testimonio fiel puede provocar oposición, pero también glorifica a Dios. Vemos la llenura del Espíritu, esta llenura que nos capacita no solo para servir, sino también para sufrir con gracia. ¡Wow! Estoy conmovida, tuve que retener mis lágrimas porque siento la presencia del Espíritu Santo. Y espero que usted que esté escuchando estas perlas de sabiduría, lo pueda asimilar, lo pueda escribir en su corazón, en su mente, en su libreta y lo pueda saborear. Dígale al Señor que la llene del Espíritu. Wow, hay presencia de Dios. Espero que esto haya sido de bendición para su vida.